Senador Gargano, usted acaba de concurrir al Congreso del Partido Socialista francés y a otros eventos de la Internacional Socialista y del Parlamento Latinoamericano. Seguramente se habrá encontrado con representantes de muchos partidos socialistas de Europa y de América Latina. Por lo tanto, tiene una visión fresca de cuál es la situación y la apreciación de estos partidos sobre el proceso que se está dando en Europa, donde hay notoriamente un avance o por lo menos una consolidación de gobiernos conservadores. Bueno, yo diría que en el Congreso del Partido Socialista francés lo que yo pude apreciar y de lo que tomé debida nota fue la autocrítica que el conjunto de la dirigencia del Partido Socialista francés, hay varias corrientes, varias tendencias, hizo del episodio desgraciado del año pasado, donde la izquierda perdió la oportunidad de ganar la presidencia de la República porque presentó 8 candidatos a la presidencia de la República y no consiguió que uno entrara a la segunda vuelta, que era Lionel Jospin. Una cosa insólita, teniendo el 42% de los votos prácticamente, no consiguió ingresar a la segunda vuelta y usted sabe que entró Le Pen, el candidato fascistoide o fascista directamente que tiene la ultraderecha en Francia. Entonces lo que vi fue un planteo autocrítico. Luego una visión clara de que sin unidad de la izquierda difícilmente se puedan articular cambios o se pueda aguantar el embate de la derecha, porque también en Francia, a raíz justamente de la aparición de este fenómeno de Le Pen, lo que ha ocurrido es que la derecha neogolista, o si usted quiere, la de más rancia tradición aristocrática, ha tomado las banderas del neoliberalismo y ahora hay un empuje brutal de desnacionalización. Hay cosas emblemáticas en Francia, ¿verdad?, que vienen, yo diría, del siglo pasado, de principios del siglo pasado, y algunos arrancan en la Revolución Francesa. Mire que los discursos se articularon fundamentalmente en torno al tema de detener la oleada de privatizaciones, porque ahora la derecha quiere deshacerse del monopolio de la electricidad en Francia, que es una de las áreas estratégicas, como lo es otra energía como el gas. Porque acá tenemos a Gas de Francia, pero nos olvidamos que acá aparece como una empresa privada, pero es una empresa estatal francesa. O de los ferrocarriles, los chemins de fer, como dicen ellos, ¿no? Bueno, yo creo que también hay conciencia de que esta oleada de privatizaciones o el ataque contra el sistema de seguridad social hay que detenerlo con la unidad de las fuerzas progresistas, que van de un campo que está ubicado en una izquierda neta, por llamarlo así, hasta los moderados radicales de centro izquierda. Y yo creo que eso fue un aporte fundamental. Y el otro fue el de la defensa de un modelo alternativo al modelo imperial que se ha impuesto en Estados Unidos. El centro de los discursos. Yo estuve en un seminario que hizo la Fundación Jean Jaurès, que dirige André Maurois, que fue primer ministro de Mitterrand en el primer gobierno socialista de Mitterrand, y que es una formidable organización que tiende a comprender no solo al mundo europeo, sino también a América Latina y África y Asia, donde hubo representantes de casi 70 países, y donde el tema central fue el mundo actual, esto de la agresión a Irak, el ataque a Afganistán, y el mundo del futuro, ¿verdad? ¿Cuál va a ser? Si este mundo va a ser unipolar o multipolar. Tony Blair, del Partido Laborista, es decir, de la izquierda o del socialismo, para decir de alguna manera, de la Internacional Socialista, sin duda, uno de los partidos fundadores, haya sido el principal soporte de la invasión de Estados Unidos a Irak, y el gobierno francés, presidido por Chirac, un hombre de centro derecha, para decir de alguna manera, ha sido el principal opositor a esa invasión. Bueno, yo digo que la visión con la cual actuaron desde la Fundación Jean Jaurès de André Maurois, yo le escuché palabras críticas a André Maurois acerca del papel de la Internacional Socialista en el conflicto de Irak, la poca energía con la que se actuó, y le diré que críticamente allí se escucharon voces muy fuertes, ¿no?, contra la conducta del gobierno de Blair. Yo diría que la más importante es la de Robin Cook. Robin Cook fue hasta, una semana antes de la declaración de la guerra, ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña. Es un líder
digamos, moderado de izquierda, consecuentemente de izquierda del laborismo inglés y de gran prestigio en la fila del laborismo inglés. Ser canciller de Gran Bretaña, del Reino Unido, no es poca cosa en el mundo, ¿verdad? Y es ahora, fíjese, después que renunció a la Cancillería, al Ministerio de Asuntos Exteriores, designado presidente del Grupo Parlamentario Socialista Europeo, lo que es una cosa muy importante, porque ese Grupo Socialista Europeo fue el primer grupo y ahora es el segundo por un pelo, porque los conservadores tienen algún diputado más. Y el estrellato del Congreso del Partido Socialista francés fue Robin Cook, yo no tengo duda. Hubo dos personas que se distinguieron netamente de otras, o tres, digamos. Una fue Robin Cook, otra fue François Hollande, que es el secretario general del partido, y otra es lo que yo diría el precandidato a la presidencia francesa, que es Laurent Fabius, que fue primer ministro y ministro de Economía y presidente de la Asamblea Nacional Francesa. ¿Qué hay de nuevo en el discurso? Yo diría, en el discurso de Robin Cook, la energía, no solo la elocuencia. Usted sabe que el inglés es un idioma muy difícil para ser elocuente. Solo lo pudo hacer poético Shakespeare y Eliot y algunos pocos más, ¿verdad? Algunos pocos poetas que han sobresalido en el manejo del idioma. Una elocuencia formidable, una claridad de pensamiento notable. Yo le escuché una despiadada crítica a la falsedad de la argumentación para desatar la guerra en Irak. Describió esto que hoy es conocido acá en Uruguay, pero que ya se conocía en Europa hace 3 semanas atrás, que era que no había armas de destrucción masiva en Irak, que fue un invento de un estudiante norteamericano hace 10 años, el plan de inteligencia de Irak para el despliegue de armas masivas, que la famosa intervención de Bin Laden acerca de el ataque que iba a llevar a Estados Unidos si se golpeaba a Irak, que escondió la parte donde decía que había que matar a Saddam Hussein, y ahora el descubrimiento de que la enfermera rescatada, que en medio de un acto heroico tras la emboscada de los iraquíes, fue toda una mentira armada en un episodio ahí. ¿Qué dijo Robin Cook acerca de esto? Dijo, ustedes conocen detalladamente las razones por las cuales yo renuncié. Y dijo una frase que a mí me quedó y yo quiero transmitírsela a los televidentes porque es, digamos, la clave del pensamiento socialista moderno, ¿verdad? En esta coyuntura donde se han destruido tanto los valores. Dijo, mire, en la clase obrera inglesa hay un dicho, o un refrán, si usted quiere, o una manera de entender la vida, que dice lo siguiente, la dignidad y la honradez van de la mano de la pobreza. Y dijo Robin Cook, y ustedes estén seguros que después de la renuncia mía a la Cancillería, yo seguramente seré en el futuro mucho más pobre, pero tengan la seguridad también de que no he perdido la honestidad y la dignidad. El laborismo inglés tuvo mucha prensa con un nuevo enfoque, lo presentaron como tal sobre la socialdemocracia y sobre el socialismo, llamada la tercera vía. Es cierto que su principal ideólogo está hoy fuera del laborismo oficial de Tony Blair, Anthony Guinness, pero yo le quería preguntar, ¿qué hay de nuevo en la elaboración? Ahí está. No, ¿qué hay de nuevo en la elaboración teórica, en la conceptualización del socialismo en un momento tan polémico y tan difícil del mundo? Bueno, mire lo nuevo, y creo que estamos viviendo acá, y yo creo que lo que vamos a vivir en toda América Latina, en Europa, en Asia y en África, es la participación de la gente. ¿Qué es lo notorio que dio la guerra de Irak, el ataque a Irak? Bueno, el rechazo al mundo unipolar, pero también al ataque despiadado a los valores, ¿verdad?, que ha tenido la humanidad, a las normas jurídicas y demás, y el acercamiento a la gente. Lo que se vio fue la gente en la calle por encima de los partidos de izquierda, ¿verdad? Es decir, usted vio multitudinarias manifestaciones. Y las más grandes manifestaciones en la historia que se recuerde y que se registre. No, más grandes, por lo menos en participación. Notable, la participación de la gente. Eso es lo nuevo que yo aprecio y que otros compañeros líderes políticos de la izquierda europea y latinoamericana apreciamos. Hay algo nuevo, distinto, en lo cual se tiene que apoyar el movimiento progresista y al cual tiene que infundir los tradicionales valores de la izquierda. Porque esto que decía Robin Cook de la honestidad,
de la dignidad, el valor de luchar al servicio de la gente sin pretender enriquecerse a través de ella, sino simplemente buscando la justicia y la realización de la libertad. Esos son valores que hay que transmitírselo a los jóvenes y decirles que por eso vale la pena vivir, que uno sea feliz y se realiza en la medida en que consiga que los demás vivan con dignidad. Bueno, la participación de la gente para mí es lo nuevo, lo inédito, el bajar de las cúpulas al terreno de la gente, sin despreciar el papel que tienen que tener los que necesariamente deben dedicar más tiempo al pensamiento, a la elaboración, a la construcción de los paradigmas, como dice Marco Aurelio García, ¿verdad? Bueno, ahí está. Disculpe que me interrumpa, pero hay un tema que tiene que ver directamente, nos embiste directamente a los uruguayos. Marco Aurelio García, que estuvo hace pocos días acá por segunda vez, dijo algo muy profundo, por lo menos en el análisis histórico de la izquierda. Dijo que la izquierda, es decir, el PT y el Frente Amplio era una tercera generación de la izquierda latinoamericana. La primera nació con la Revolución Rusa, la segunda nació con la Revolución Cubana, y esta tercera generación sería una izquierda nacida de la nueva problemática del continente. Pero el problema es que lo que usted formulaba anteriormente, que registra lo que ha pasado en el mundo en torno a la guerra de Irak, nos plantea una pregunta que sigue planteada. Esta izquierda, esta tercera generación de la izquierda, ¿cómo ve el socialismo? El socialismo uruguayo, ¿qué ha reformado, reformulado el socialismo y qué mantiene del socialismo? Bueno, ¿cuántas cosas? Pero están bastante combinadas y encadenadas. Bueno, la primera, yo creo sí, seguro que somos herederos de la Revolución de Octubre, también de la Comuna de París, ¿verdad? Ellos fueron los fundadores, los que echaron la simiente. Y hubo décadas y décadas en que no hubo otra tarea que la de sembrar y sembrar y ser duramente reprimidos por la labor solamente de sembrar, por una derecha ultra reaccionaria y demás. Y la gran esperanza surgida con la Revolución Cubana era que se podía alcanzar el gobierno y el poder, que no era una utopía cambiar el mundo, que era posible a través del valor desplegado por un grupo insurgente conquistar el poder político y llevarlo adelante. La historia demostró que la derecha era lo suficientemente fuerte como para detener esa embestida e inclusive volcar una represión que duró casi 20 años en toda América Latina. Vamos a hablar de América Latina solo. Pero quedó la simiente también de la Revolución Cubana y la rebeldía y la firmeza frente al imperio, ¿verdad? Que todo lo pretende dominar, y ahí está el bloqueo de 40 y pico de años. Y también las críticas que recibe la Revolución Cubana de una parte del pensamiento liberal y de centro izquierda acerca de los hechos que usted conoce, que yo no voy a comentar ahora, pero que son de reciente constatación. Bueno, yo creo que al Frente Amplio, al PT, como al movimiento popular argentino que surja, o a lo que surja de lo que puede pasar en Venezuela en el futuro, o en Perú, donde viven, y en Chile, donde viven y alientan las mismas ideas de unidad de la izquierda, es que tenemos que construir, nosotros tenemos que ser la alternativa a los gobiernos neoliberales. Los gobiernos neoliberales no solo han extendido la pobreza, han destruido el sector público, han castigado a la educación, han deteriorado la salud de nuestros pueblos, sino que además han arrasado con los valores. Mire lo que ha pasado en el Uruguay con los valores de la honradez, donde después de haber dilapidado más de 4.000 millones de dólares con el robo del Banco Comercial y del Banco de Montevideo, tenemos ahora que como solución para el Banco de Montevideo encontraron a dos gerentes a los cuales les pagan 30.000 dólares por mes. Más de lo que este modesto senador gana en 5 años de legislatura. En un mes, una barbaridad, un escándalo, y un escándalo propiciado por el ministro de Economía y por el gobierno del doctor Jorge Valle. Y bueno, la izquierda tiene que ser la alternativa, es una senador, alternativa donde el modelo, porque usted me preguntaba por el modelo, ¿qué tiene que ser el modelo? Yo digo, áreas estratégicas de la vida nacional, energía, agua potable, saneamiento, transportes de larga distancia, telecomunicaciones. Eso el Estado tiene que tener una presencia predominante para que no sean esos monopolios naturales, o si usted quiere mercados cautivos que la gente tiene que utilizar,
el Estado tiene que tener una participación decisiva. En el otro ámbito de la economía, donde se fabrican cosas y donde que están en el comercio de los hombres de todos los días, allí la actividad privada tiene que ser la principal protagonista y donde debe haber controles del Estado, obviamente. Pero yo no quiero un Estado que haga chorizos, ni sillas, ni mesas, ni se dedique a fabricar micrófonos, ¿no? Tiene que vigilar que la... Tiene que haber un cambio tecnológico importante para que fabriquemos micrófonos. Bueno, pero digo yo, alguien los hace, ¿no? Claro. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente, un Estado que tenga una participación decisiva en desarrollar aquellos ámbitos de los que tiene necesidad la sociedad moderna, la salud y la educación, la tecnología, la investigación científica, que la aliente y que participe en su desarrollo. Bueno, ese es el Estado que yo quiero, esa es la sociedad que yo quiero, pero una sociedad creativa con mucha libertad y donde... Ahí está, disculpe, Sí. pero la pregunta fundamental, en realidad refiere al tema de la libertad, la democracia, cómo la entiende el socialismo Bueno, en el Uruguay. Yo escribí en el año 91 una de las partes de la declaración de principio, bueno, redacté el texto, que después fue trabajado por mucha otra gente, pero una de las claves para mí está en una de las tesis que allí se sientan, y es que nosotros queremos llegar al poder y al gobierno con la gente. No le queremos hacer las cosas a la gente, sino que la gente asuma con nosotros. Y además después someternos al juicio de la gente y permitir que el Estado funcione de tal manera que la gente pueda emitir cada tanto tiempo un juicio sobre los que lo gobiernan. Y si lo hacemos mal, que nos saque. Es decir, tener la conciencia clara que la democracia es justamente la posibilidad de la alternancia, el estar sometidos permanentemente a que si no se hacen correctamente las cosas, no se representa efectivamente la gente, se puede perder el gobierno. Y eso es la democracia. Y sobre todo la defensa de los valores de la gente. La alternancia no es simplemente permitir que la gente vote y demás, sino dar igualdad de oportunidades a todos. Y yo diría que preocuparse también, esto lo decía Oscar Lafontaine, que fue ministro de Economía de Schröder hasta hace 3 años, lo sacaron porque era demasiado zurdo. Sí, muy polémico y con un libro muy interesante. Sí, ahí está, un libro que se llama El corazón está a la izquierda, ¿verdad? Muy lindo libro que deberían leer mucha gente joven para saber que el corazón está a la izquierda. Él dice ahí no solo hay que asegurar igualdad de oportunidades, también hay que asegurar igualdad de resultados. ¿Qué quiere decir? Trabajar para que todos puedan llegar, unos más lejos, otros no tan lejos, pero para que todos puedan llegar. Es decir, todos resolver de forma medianamente correcta su vida, su relación de pareja, el realizarse, el saber que es muy lindo vivir una jornada como la de hoy con sol y con luz, ¿verdad? Y tener abrigo y tener comida y tener techo y tener salud. Bueno, esos son los resultados de que hablaba Lafontaine, ¿verdad? Y el socialismo es eso, no es la realización de la felicidad utópica, sino de la felicidad palpable, material, vivible, gozable, ¿verdad? Es decir, la certeza de que no es necesario morir para llegar al cielo, como dice la canción de Ana Belén, ¿verdad? Que es posible conseguir el amor en la tierra. Una última pregunta. ¿Esa su visión sobre el socialismo y sobre los procesos políticos nacionales e internacionales es unánime en el Partido Socialista? ¿Hay tensiones? ¿Hay un debate fermental o un debate dentro del Partido Socialista sobre estos temas y sobre las nuevas tendencias mundiales en las ideas socialistas? Bueno, nosotros estamos en debate permanente, ahí tenemos una comisión de programa que está trabajando constantemente y hurgando a ver qué es lo que no hacemos bien, porque también hay que tener un planteo autocrítico sobre lo que uno está haciendo, no creerse el dueño de la perfección métrica, como decíamos antes cuando estudiábamos filosofía, ¿verdad? Bueno, yo creo que sí, que hay polémica, sí, que hay debate, no polémica. No polemizamos acerca de esto, hermano. A mí lo que me preocupa mucho, y lo quiero decir muy claro, para toda la izquierda, no para el Partido Socialista, quizás donde me preocupa menos es en el Partido Socialista, aunque me preocupó hace un tiempo, es que a las fuerzas de izquierda y progresistas se viene a trabajar al servicio de los demás y no al servicio propio, ¿verdad? Yo no soy partidario del carrerismo político. Nosotros somos parte de una generación que creyó que podía darse a los demás y que se realizaba con eso.
Yo no le pido a todo el mundo que haga lo que hago yo, ¿verdad? Ni que no haya gente que no tenga aspiraciones de participar y que lo tengan en cuenta. Está muy bien que lo tengan en cuenta, pero hay que ganarse ese que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Y no es tener el que lo tengan en cuenta como fenómeno fundamental para la participación. Pero el debate de ideas es lo más importante. Y yo creo que se da. Mire, le voy a dar una última referencia de este viaje que yo hice, que a mí me sirvió de mucho. Estuve, además de estar en Francia, en la Fundación Jean Jaurès y en el Congreso del Partido Socialista y en el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Europeo, cuando se reunieron y debatieron sobre las perspectivas de las relaciones entre Europa y América Latina en el siglo XXI. Y estuve en España cuando las elecciones municipales, unas elecciones donde ganaron todos, según Aznar, ganó él, y según el PSOE, que sacó 200.000 votos de ventaja, ganó el PSOE. Yo creo que el PSOE ganó, debería haber ganado por más distancia, la cosa no se dio tan así, pero triunfó. Yo allí vi cosas muy importantes, el rescate de algunas cosas, los discursos de todos los integrantes de la dirección del Partido Socialista francés terminaron... Español. Francés, en el Congreso. Terminaban defendiendo la laicidad. ¿Qué tal? A mí me asombraba. Yo digo, ¿cómo la laicidad? Bueno, entonces escuché, de primera eso me asombró, porque hay un empuje de la derecha, no de la derecha fascista de Le Pen, sino de la derecha... La que está en el gobierno. La que está en el gobierno, la de Giscard d'Estaing y la del actual presidente Chirac, ¿verdad? De terminar con la laicidad, de permitir que los chiquilines y las chiquilinas vayan con los crucifijos y el velo a las escuelas. Y entonces el tema de la laicidad, que nació con la Revolución Francesa, se hizo una revolución para terminar con la hegemonía del clero y de la nobleza en Francia, y vaya si esa revolución se expandió por el mundo, ¿verdad? Y puso como condición de la libertad que tuviera la posibilidad de que todos pudieran gozar de la religión que quisieran o pensar lo que quisieran acerca del mundo y sus alrededores. Y bueno, mire, Laurent Fabius terminó su discurso diciendo, para defender a la laicidad hay que tener en cuenta que, bueno, Marianne no sea violada. ¿Sabe quién es Marianne? La República Francesa, esa que usted ve con el gorro frigio dibujada. Porque si se viola la laicidad, se viola la República Francesa, se violan los principios republicanos y democráticos.